Hola, ¿qué tal estás? Esta semana, en la que tampoco hay número de vida nueva, vamos a hablar sobre abusos. Pero lo vamos a hacer desde una perspectiva distinta a otras ocasiones. Y es que más que centrarnos en una información concreta, vamos a agrandar el rango de análisis para tratar de buscar esperanza allí donde es muy difícil encontrarla, en situaciones y vivencias que de hecho quiebran la vida entera. La angustia y el dolor son demasiadas veces utilizados para monetizar algunas noticias. No son pocos los medios de comunicación que, amparándose en una supuesta revelación de la verdad, lo que buscan en el fondo es captar lectores u oyentes. Pero después, una vez que se ha generado y olvidado la controversia, pasan página hasta que llega la próxima oportunidad de lucro. Acompáñame durante los próximos 30 minutos y tomemos distancia de esa tendencia propia del sistema económico mayoritario de sacar rédito hasta de las inclinaciones humanas más dañinas y destructivas. Hablemos sobre hechos repulsivos, pero no nos quedemos ahí. Profundicemos y busquemos hasta poder encontrar caminos de esperanza. Soy José Antonio y te doy la bienvenida al 219º episodio. El podcast de Vida Nueva. Durante parte de este episodio nos vamos a apoyar en un libro publicado recientemente por PPC. Se titula De la oscuridad a la luz y viene firmado por Margarita Morandé y Yolanda Susaeta. Hacia el comienzo, el texto dice lo siguiente: las personas que han sido víctimas de abuso sexual en la infancia o juventud y no son conscientes de ello hasta la vida adulta, suelen llegar a terapia psicológica por otros motivos. Para las personas que no hemos sufrido abusos sexuales, esta es quizá una de las cuestiones más complicadas de interiorizar. Al golpearnos un dedo del pie contra las patas de la cama o al hacernos un corte mientras cocinamos, sentimos el dolor de manera inmediata. Decimos cualquier barbaridad automáticamente y al cabo de un rato la sensación de dolor se mitiga. Hay una clara secuencia lineal de 3 partes: el hecho, la reacción y la resolución. Nos curamos la herida y a seguir con nuestras vidas. Pero en el caso de los abusos, ni la mente ni las emociones funcionan de igual manera a esa velocidad. Dicen así Morandé y Susaeta: en muchos casos estos temas aparecen cuando el abusador ya no es una amenaza real, ya sea porque vive en otro país o porque ya ha muerto. Generalmente, cuando los abusadores están vivos, comienza a emerger el recuerdo a kilómetros de distancia, poniendo no solo un límite mental con el victimario, sino también un límite físico. Asimismo, las víctimas no pudieron contar lo que les estaba ocurriendo cuando fueron abusadas. En el caso de los niños, no tenían la capacidad de poner nombre y verbalizar lo ocurrido. A su vez, aparece la vergüenza, la amenaza y la culpabilización como mandatos de silencio. Y frente a eso, no hay que desconocer las estrategias que utilizan los mismos abusadores para que ello ocurra. Sobre todo, si consideramos que la mayoría de estas víctimas conocían con anterioridad a sus abusadores y habían generado con ellos un vínculo de cercanía y confianza. La doctora Paula Swindell, profesora de counseling en una universidad de Carolina del Norte, también aborda este hecho. Y es que un abuso sexual pueda venir de una figura en la que se ha depositado la confianza. La doctora Swindell lo contextualiza en un entorno religioso de este modo: sabemos que el abuso físico, el abuso sexual, el abuso emocional, el abuso financiero, todos los distintos tipos de abuso que existen, siguen un patrón específico y desarrollan dinámicas de poder y control. Y yo sentía verdadera curiosidad por saber qué ocurría cuando ello se mezclaba con el elemento de lo sagrado. La diferencia más importante es que cuando el aspecto de la espiritualidad o lo sagrado se imbuyen en esta experiencia de abuso, las dinámicas de poder se amplifican enormemente.
the sacred is infused into this experience, the power dynamics are amplified in massive ways. For people who believe in God. Para quienes creen en Dios, no hay nada más poderoso que Dios. Por tanto, cuando el abusador dice, Dios está de mi lado, esto es lo que Dios quiere y lo que Dios me dijo que te dijera, entonces las dinámicas de poder dificultan la discusión al respecto. Por tanto, el entendimiento de cómo operan los mecanismos internos en la persona abusada resultan tan importantes a nivel comunitario como el desvelo de la situación de abuso para que se pongan en marcha los procesos judiciales y canónicos necesarios hasta que la justicia sea efectiva. Solo comprender a la víctima o superviviente no es suficiente. Solo enjuiciar al abusador tampoco. Lo uno, sin lo otro, puede llevar a una revictimización. Morandé y Susaeta lo escriben de este modo en De la oscuridad a la luz. No hay que olvidar que al lado de la víctima pueden existir otras personas cercanas que están viviendo el mismo proceso. Me refiero a algunos familiares, parejas o personas cercanas que también tuvieron contacto con el abusador y mantuvieron un vínculo de cercanía, afecto y confianza con él. Estas personas también se sienten víctimas de traición, pero a su vez dudan de sus recuerdos. Y eso en el mejor de los casos, porque también puede ocurrir que precisamente porque el entorno cercano a la víctima tuvo una relación diferente con el abusador, dicho entorno niegue categóricamente la posibilidad de que el abuso sacado a la luz se haya producido realmente. Una incredulidad que se manifiesta de muchas maneras, lo cual incluye culpabilizar a la víctima por manchar el nombre y el honor de alguien respetable. Le conté al responsable del entorno eclesiástico en que sufrí el abuso sexual que había descubierto que había sido abusada sexualmente. Recuerdo que, después de aquella conversación tan difícil, tuve que acompañarlo al médico porque él no se encontraba bien. Me sentí muy mal por dentro. Yo necesitaba ser protegida y tuve que proteger al que debería protegerme, acompañarme y velar por mí. No tuve el espacio sano y seguro para soltar mi pena, rabia, cansancio, y entonces reprimí mis emociones y seguí adelante como si no hubiera pasado nada. Este testimonio que acabo de leer se parece mucho a las veces en las que alguien con un gran sufrimiento se lo cuenta a otra persona y como respuesta recibe algo parecido a ¿tú estás mal? Pues anda que yo... Parece que la sociedad del individualismo extremo nos haya despojado de la capacidad de acoger el dolor del prójimo sin tener que compararlo con el nuestro. Alguien exterioriza la vivencia de un abuso nombrando directamente a quien lo perpetró y resulta que la persona que escucha el relato es quien necesita ayuda para superarlo. En las comunidades cristianas, sean estas una parroquia, un convento o cualquier otro tipo, es fundamental asumir en conjunto la necesidad de no revictimizar a quienes han sufrido abusos de cualquier tipo, que es algo que requiere de un esfuerzo activo para poder aprender técnicas de comunicación adecuadas e incluso plantear actividades comunitarias para desterrar ciertos modos de hablar que terminan cargando de culpa a quienes ya arrastran un gran sufrimiento interior. No es decir a nadie cómo debe expresarse o dejar de hacerlo, sino entender que nuestro modo de hablar influye en el entorno y que unas expresiones más sanas pueden conducir a comunidades más acogedoras y en línea con el reino de Dios. Cuando Jesús se subió al monte y predicó que fuesen felices quienes lloran porque recibirían consuelo, no añadió una nota a pie de página ni redactó un contrato con letra pequeña. En el testimonio de antes, cuando la persona abusada debe acompañar al médico a quien ha escuchado su relato, las bienaventuranzas se van al traste.
Y para que eso no suceda hace falta formación y prepararse por si se da el caso de que una situación de abuso se desvele allí donde menos lo esperábamos. Además, hay que tener en cuenta que una comunidad preparada puede actuar también como protección para la propia víctima. Un lugar donde se cuida lo que se dice y cómo se dice es esencial a la luz de esto que dicen Margarita Morandé y Yolanda Susaeta. En cuanto a la confianza, cabe señalar que las víctimas corren el riesgo de caer en dos extremos: la desconfianza generalizada hacia otros y la confianza sin autocuidado, es decir, sin discriminación. Una de las alteraciones que provocan los abusadores cuando son personas significativas para las víctimas es que alteran el sensor interno que todos tenemos y que nos permite registrar y comprender ciertas señales que activan el autocuidado. Las dinámicas perversas de abuso hacen que las personas no puedan discriminar estas señales, ya que es propio de la perversión mostrarse como alguien que no se es, engañando a la víctima, es decir, manifestarse como alguien significativo, cuidador, afectuoso o protector, mostrando posteriormente todo lo contrario cuando la víctima no tiene escapatoria. Es por ello que una comunidad que no esté formada para entender estos procesos no solo puede resultar hostil hacia una persona que haya sufrido abusos, sino también facilitar la existencia en su seno de abusadores al estar inhabilitada la comunidad para detectarlos. De igual manera que la semana pasada decíamos que un acto de suicidio no define a la persona que lo cometió, una situación de abuso no define a la persona que lo sufrió. Es más que esa vivencia, y por lo tanto, la comunidad cristiana debe ser capaz de ofrecer el espacio adecuado para que su yo más profundo y sano pueda emerger de nuevo. El abuso no destruyó lo que soy. Sí, es recuperable con un proceso de sanación, valentía, proceso de involucrarte, constancia y confianza. La vocación cristiana no se ha perdido. Ya no estoy dispuesta a más espacios insanos y abusivos. Merezco lo mejor y quiero cuidar lo que se me está regalando. Ojalá más testimonios así puedan emerger de aquellos lugares donde la confianza fue traicionada, donde lo más íntimo fue atentado. Será una señal de que se ha pasado de la cultura del tapado a la cultura de la visibilización, del orillado a la centralidad, de la huida a la confrontación activa, de la oscuridad a la luz. Esta semana tampoco hay ejemplar de Vida Nueva por el descanso vacacional. Sin embargo, como siempre que llegamos a la mitad del episodio, te invito a que consideres la posibilidad de suscribirte anualmente a Vida Nueva para recibir y tener acceso a 47 números cada año junto con sus respectivos suplementos exclusivos. Para saber cómo hacerlo y conocer las opciones disponibles, pásate por el sitio vidanuevadigital.com/suscripciones. Encontrar esperanza en un ámbito tan doloroso como el de los abusos es una tarea complicada, especialmente en entornos donde se mezcle el componente religioso. La doctora Paula Swindell, de quien estuvimos hablando en la primera parte, junto a sus colegas Grace Caswell y Jody Tangen, dicen lo siguiente: cuando quienes tienen la tarea de transmitir la fe nos dicen que neguemos que estamos deprimidos, que neguemos que estamos enfadados, que neguemos que tenemos miedo y nos dicen una y otra vez que somos mala gente, hasta el punto de que ya no necesitamos que alguien nos lo diga para creérnoslo, eso es emocional y psicológicamente abusivo. Cuando hablamos de abuso, la mente y los medios de comunicación enseguida dirigen nuestra mirada hacia el plano sexual. Sin embargo, como sabes, hay abusos de muchos tipos distintos que afectan a una o más dimensiones del ser humano.
Por obvio que parezca, una comunidad que quiera establecerse como acogedora tendrá que tenerlo claro. Y eso pasa por ganar habilidades para reconocer los propios fallos, los de ahora y los del pasado, lo cual incluye también hacerse preguntas por la gente que abandonó la comunidad con un síndrome de quemado o con heridas no verbalizadas. Precisamente en esta época donde la sinodalidad se ha estado haciendo más presente, resulta más fácil que un cierto grupo de creyentes asuma la importancia de la corresponsabilidad. Porque cuando la corresponsabilidad no se da por válida, se llega, por ejemplo, a situaciones donde una determinada comunidad saca provecho de la incapacidad de alguien para decir que no y de su tendencia a asumir todas las tareas que se le piden hasta llegar al desgaste físico y emocional. Así que quizás también resulte sano comenzar a hablar de abuso comunitario allí donde no hay un perpetrador definido, sino que éste se fundamenta en una multiplicidad de relaciones tóxicas, casi imperceptibles si se analizan por separado, pero de gran relevancia en su conjunto. En ese sentido, la construcción de la esperanza exige un análisis global y sincero de la comunidad y la puesta en práctica de procesos de resignificación y sanación de espacios y relaciones, siempre teniendo presente que los ritmos de una víctima no tienen por qué coincidir con los de la gente que no ha sido abusada. En lo concreto del abuso sexual, Margarita Morandé y Yolanda Susaeta dicen lo siguiente: el proceso de reparación es un proceso que incluye varias etapas. Transitar estas etapas respetando el ritmo y tiempos de la víctima es fundamental y muy necesario. En el libro De la oscuridad a la luz, se aborda la cuestión desde el punto de vista terapéutico, indicando que la persona que trabaja la situación de abuso con la víctima ha de estar disponible para acompañarla en cada paso que ésta va dando, ya sea sosteniéndola, protegiéndola, ayudándola a buscar claridad, a integrar, a rescatar las áreas libres de abuso y a prepararla en caso de que lo quiera hacer público o denunciar. Interesante esto último porque hasta este punto del episodio veníamos hablando como si se diera por supuesto que una víctima de abuso debía hacer pública su vivencia. Y digo que es interesante porque plantea una cuestión fundamental. Una determinada comunidad cristiana debe conocer la existencia exacta de un caso de abuso antes de poner en marcha mecanismos de protección, acogida y acompañamiento. ¿O más bien es algo que tendría que existir por defecto como consecuencia directa de aquellas bienaventuranzas pronunciadas por Jesús? Para que toda esa gente a quien el hijo del carpintero llamaba felices encuentre satisfecha su necesidad, han de darse las circunstancias adecuadas. Pero oye, José Antonio, me puedes decir, es que eso no es tan fácil porque a mi comunidad le faltan medios. Pues mira, me alegra que saques el tema. Razón no te falta. No en todas partes puede existir, por ejemplo, la posibilidad de una formación permanente sobre el tema de los abusos por parte de profesionales y expertas o expertos. Pero también digo que un cartel bien grande en el hall de cualquier templo o de los salones puede ayudar a la comunidad a entender este asunto, porque en el fondo se trata de saber distinguir cuando un ambiente religioso es sano y cuando es tóxico y propenso a los abusos. Imagina ese cartel con una tabla de 2 columnas donde la siguiente información se presenta de forma elegante. Ambiente colaborativo versus controlador. Se anima a enfrentar dificultades intrapersonales versus se tiende a evitar o silenciar las dificultades intrapersonales. Se anima a expresar emociones no deseables versus se tiende a evitar nombrar emociones indeseables. Se tienden puentes entre personas versus se levantan barreras o muros entre las personas. Se fortalece la confianza en lo común versus se desestabiliza la confianza en lo común. Se estimula la libertad interior
versus se debilita la autonomía y libertad interiores. La siguiente yo creo que tendría que venir incluso con letras grandes. Se fomenta la responsabilidad personal versus se diluye la responsabilidad personal. Se promueven el perdón, la redención y la gracia versus se promueve la culpa y la vergüenza. Se anima a aceptar la realidad versus se fomenta la negación de la realidad. Y yo creo que la última podría ser de una importancia tremenda. Se reconoce el perdón como un proceso versus se pide perdón como un acontecimiento puntual. Colocar visiblemente una lista comparativa de este tipo puede resultar incluso transgresor en algunos ambientes donde muchas de las actitudes se sitúan más bien en la columna de lo tóxico. Se puede dar todavía un paso más allá e incluir cada uno de estos ítems, cada uno de estos elementos, en las oraciones, retiros y formaciones comunitarias para que, a base de exposición, cada miembro de la comunidad consiga ver el cuadro en su conjunto. Por ejemplo, la última de las comparativas, la relativa al perdón. ¿No resulta esto acaso nuclear en algunos ambientes cristianos donde se llega a expresar que la persona abusada no pasa página? Cuando el perdón es entendido como un acto y no como un proceso, cuesta mucho más llegar a asumir el tiempo y espacio requeridos para sanar ciertas heridas. Esa educación religiosa que lleva al binomio infantilizado de hago algo malo y pido perdón, no tiene en cuenta la diversidad de ritmos humanos. En el libro en el que nos venimos apoyando durante este episodio aparecen los relatos de víctimas que ilustran muy bien esto que acabo de decir. Son golpes que una recibe cuando lo que necesita es ser apoyada, que se confíe en ella. Muy doloroso es el proceso de denuncia, de resolución de denuncia. Una carrera de fondo muy larga, con muchos obstáculos, yendo por delante, abriendo caminos desconocidos para mí y para otros, con mucha soledad, siendo mi propia abogada, mucho desgaste emocional, cognitivo, corporal, sacar fuerzas de donde no las hay, mucha soledad e incomprensión en el proceso. La palabra proceso es la clave de todo. El abuso puede ser un acto concreto o también una serie de vivencias acumuladas. Sin embargo, en el caso de la develación del abuso y de su posterior sanación, nunca existe como hecho puntual. Siempre es un proceso. Por eso resulta esencial que la comunidad en su conjunto esté preparada y atenta para identificar, acoger, proteger, promover e integrar a cualquier víctima de abuso en cualquiera de las variantes en que éste se manifiesta. La doctora Paula Swindell suele señalar que hay lugares más propicios que otros para que un abuso sea cometido. Hay ciertas características de algunas organizaciones que las convierten en un mejor sustrato para que crezca el abuso, por decirlo así. Los sistemas que tienen una autoridad absoluta, donde ésta no puede ser cuestionada, donde se espera que tengas una fe ciega, y el silenciamiento que se da en tanta gente en ese sistema, creo que son algunas causas que hacen más fácil a los abusadores coartar a alguien para que permanezca en silencio. Al pensar en un abuso en ambientes religiosos, la primera imagen que nos viene a la cabeza es probablemente la de un sacerdote. Pero más allá del estereotipo, este puede provenir de cualquier otra persona. O como decía antes, incluso de la gente de la comunidad en su conjunto. Y cuando alguien trata de señalar, desvelar o hablar sobre ciertos aspectos desviados o tóxicos, entonces aparece un fenómeno que profundiza aún más en las consecuencias del abuso. En 1938 se estrenó una película protagonizada por Anton Walbrook y Diana Wynyard en la que un marido manipulaba a su mujer para convencerla de que estaba loca y así poder sacar provecho de la herencia de ella. Se titulaba Gaslight
en referencia a una lámpara de gas que el marido operaba para que diese cada vez menos luz, haciendo creer a la mujer que era ella quien lo veía todo cada vez más oscuro. Esa referencia dio el salto a la cultura popular y a día de hoy es utilizada para hablar de todas esas situaciones en las que una persona es obligada a creer lo contrario de lo que está percibiendo. Eso sí, como todo término que acaba siendo sacado de contexto, en la actualidad también es deformado y usado para justificar lo contrario de lo que realmente significa. De hecho, incluso gente manipuladora llega a utilizarlo para convencer al resto de su versión de la realidad. Esto, por supuesto, es complejo de analizar en un par de palabras, pero podemos entenderlo por analogía si pensamos en toda esa cantidad de gente que a día de hoy se pasea por platós de televisión, canales en las redes sociales, estudios de radio y auditorios repletos para gritar a los cuatro vientos una y otra vez que hay una mordaza social controladora que les impide expresarse públicamente. Ahora, regresando al tema del episodio de hoy, el gaslighting también se da en entornos religiosos. Les Carter, un terapeuta que se presenta a sí mismo como experto en narcisismo, dice lo siguiente sobre el tema. El gaslighting se produce cuando los narcisistas te hacen saber que necesitas mantener la consistencia con sus reglas, que necesitas mantener la consistencia con sus interpretaciones, que necesitas mantener la consistencia con sus tradiciones y que necesitas mantener la consistencia con cualquier cosa que les lleve a sentirse cómodos en el plano religioso. Y las implicaciones son que imponen su versión de lo correcto. Y su insistencia es tal que no puedes ver la luz, como en el gaslighting. El gaslight que tiene que ver con la religiosidad en los narcisistas es que pueden decirte: te estoy amando y la manera de manifestarte mi amor es explicarte cómo debes vivir la vida. Y quizás tú puedas pensar: no me estoy sintiendo muy amada en este momento. Me siento como ganado siendo arrastrado al corral. Si lo acepto, está bien. Si no, se baja el telón para mí. Pero ellos dicen: no, este es de hecho mi amor hacia ti. Por eso, las comunidades necesitan estar formadas, quizás incluso con una persona encargada de identificar ciertas conductas y llevarlas a diálogo. No como una policía censora, acusadora y opresiva, sino como elemento positivo introducido en el seno de una comunidad no habituada a saber mirar y reconocer. Pienso que tal vez el futuro de esta hipotética figura pase por desaparecer en el momento en el que el conjunto de fieles haya conseguido por fin las herramientas necesarias para hacer eso mismo. ¿Te imaginas la posibilidad de que en un consejo parroquial o en una asamblea parroquial incluso hubiera espacio para dialogar sobre momentos, situaciones o actitudes que propician la perpetración de abusos? Mientras seguimos imaginando de cara al futuro, vamos a terminar el episodio con un fragmento de testimonio que aparece en el libro que hemos venido comentando todo el rato. De la oscuridad a la luz, de Margarita Morandé y Yolanda Susaeta, editado este 2025 por PPC. Ayer, mientras caminaba, caía en la cuenta del momento en que se comunicaba a toda la institución religiosa que puse una denuncia por abuso sexual y que fallaba a mi favor. Pensaba cuántas cosas han pasado este año, cuántas decisiones he tomado que me hacen estar mejor conmigo misma e ir avanzando en mi proceso de reparación. Me encuentro mucho mejor y me ayuda a mirar atrás para ver cuánto he avanzado. Eso me ayuda a afirmarme en la confianza conmigo misma. He sido una mujer muy valiente. Comenzar un proceso de terapia, afrontar la situación de abuso sexual, sacarla a la luz, pelear por el protocolo y denunciar. Hoy, en el rato de relajación, me he conectado con el día que fui a poner la denuncia por abuso sexual. Años de muchas peleas, de mucho esfuerzo por mi parte, de alzar la voz, de defender la justicia. Acabé agotada.
Ya sabes que en los episodios suelo leer testimonios o lo que algunas personas dicen. No vayamos a confundirnos. No pretendo robar la voz a nadie. Es a las víctimas a quienes debemos escuchar, y son las comunidades las que deben aprender a hacerlo. Durante estas semanas de agosto no tienes disponible número de Vida Nueva. Sin embargo, recuerda que puedes seguir al día de lo que ocurre en la Iglesia visitando vidanuevadigital.com. Hasta aquí con el episodio de hoy. Lo mismo que la semana pasada, no es un tema fácil de abordar por la complejidad de sensibilidades que se entremezclan y las distintas posturas al respecto. Aún así, espero que te haya gustado, y si ese es el caso te animo a que lo compartas en tus redes sociales. Sigamos soñando caminos de esperanza allí donde menos parecen existir. Me despido. Te doy las gracias por haberte quedado conmigo todo este rato y te deseo una feliz semana. Nos escuchamos en 7 días. El podcast de Vida Nueva.